Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. El pastor Gabriel Villanueva de Comunidad Carisma Chihuahua. Gracias a Dios que nos permite estar en comunicación con ustedes. Gracias a ustedes que han estado escribiendo, solicitando algunas peticiones y dándonos algunos testimonios de cómo Dios ha respondido. Dios ha sido tan bueno, la iglesia sigue caminando, la iglesia en los hogares se está esparciendo, extendiendo, en los días que estamos viviendo. La iglesia está haciendo una obra también para ayudar a los necesitados y llevar a aquellos que necesitan de lo que Dios ha puesto a la mano y al alcance de cada uno. Qué bueno que es una oportunidad que se está aprovechando para bendecir a gente necesitada. Y la iglesia de Dios, los hijos de Dios lo estamos haciendo también, porque tenemos ese corazón que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, tiene. Nos tenemos que parecer a papá. Si Él es generoso, sus hijos somos generosos. Si Él es trabajador, sus hijos somos trabajadores. Si Él es perdonador, también sus hijos somos perdonadores. Si Él es compasivo, si Él es paciente, nos tenemos que parecer a papá. Esta emisión va a ser tal vez un poquito más larga que la que normalmente hemos estado transmitiendo. Le voy a pedir que sea paciente y vayamos hasta el final mientras aprendemos en la palabra del Señor lo que Él tiene para nosotros este día. ¿Le parece bien? Oramos. Padre, en esta hora agradecemos tu fidelidad, tu misericordia, tu amor y tu bondad, tu protección y tu provisión, tus milagros y tus maravillas que has hecho para muchos. Gracias, Señor, que el mundo entero hoy está detenido y puede tener esta oportunidad como nosotros de aprovechar en reflexionar y meditar en tu palabra y en la oración y en la adoración que solamente tú mereces. Tú eres digno, Señor. Te damos gracias esta hora porque tú nos permites acercarnos a ti a través de tu palabra y rogar que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para entenderla y nos sea revelada y la pongamos por práctica y también la compartamos con aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Oiga, yo le mandé a muchos de ustedes un estudio por escrito a través de sus correos o de WhatsApp. Si alguien todavía no los tiene y le hace falta, háganos saber con un mensajito a dónde podemos mandarle los acontecimientos de la Semana Santa que Jesús vivió en los últimos días sobre la tierra. Y ahí va a encontrar usted narrados en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que Jesús vivió. Así es que hemos caminado haciendo estas lecturas y también hemos puesto en práctica. Le voy a compartir algo de mi corazón. Junto con mi esposa y yo en la casa, en estos últimos días, hemos estado celebrando la Santa Cena. ¿Cómo? Sí, la Santa Cena, la que Jesús estableció, la que dijo, hagan esto en memoria de mí. Esto que hacen, háganlo en memoria de mí. Cuando Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él estaba inaugurando el tiempo de la gracia y diciendo, la ley quedó atrás, ahora viene la gracia. El pacto anterior está terminando y se abre el tiempo del nuevo pacto en mi sangre. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado para salvación de muchos. Y ha sido tan bendecido. Yo le invito, le pido que se atreva a leer en Mateo 26. Y también en 1 Corintios, lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cómo la cena del Señor es en memoria de Él, es para recordar su muerte, tiempo pasado, que anunciamos hoy, tiempo presente, la venida del Señor, tiempo futuro. Hay mucha enseñanza y mucha revelación y bendición para su vida. Así lo hemos estado haciendo mi esposo y yo en casa. Hemos disfrutado estar aquí meditando, escribiendo, adorando, sirviendo a Dios y grabando estos mensajes para usted que nos hace el favor de seguirnos y que sea de bendición para usted y para muchos. Gracias a Dios por ello. Quisiera recordarle que también es bíblico que unjamos la casa. Hay una enseñanza de ungimiento de los hogares que tenemos a la mano. Si lo necesita, solicítelo. El único estudio que no hemos mandado todavía porque no hemos terminado es el de la área de influencia que la iglesia es en la sociedad, pero ya lo vamos a terminar en las próximas emisiones. Hicimos un paréntesis hoy para hablar de lo que pasó el Viernes Santo, de las 7 palabras de Jesús en la cruz, pero cuando terminemos este tiempo de la enseñanza de la iglesia como área de influencia en la sociedad, se los vamos a mandar a todos los que lo soliciten y con mucho gusto lo vamos a hacer para que lo tengan y lo compartan también.
El hecho es que hay tanto en la palabra del Señor que usted y yo tenemos a la mano, gracias a Dios, que podemos recibirlo, vivirlo y también compartirlo con otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Mientras preparaba esta emisión, estaba recordando un poema que yo le escuché a papá cuando éramos chicos. Por lo menos una vez lo escuché que él lo dijo y después lo leíamos hasta en la escuela, en la clase de literatura. Ese poema viene muy alusivo a la fecha de hoy, a la crucifixión de Jesús, y se llama así, el soneto al crucificado. No recuerdo el autor, a lo mejor alguno de ustedes sí lo sabe, pero sí recuerdo que va diciendo más o menos así. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. A lo mejor me brinqué una frase, un párrafo, pero bueno, luego lo revisamos con detenimiento. Pero tiene que ver con lo que Jesús vivió el día que lo crucificaron. Estaba profetizado y quisiera leerle en Isaías 53. Si me acompaña, así dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Palabra profética, se cumplió con Jesús en la cruz, se cumplió en aquel Gólgota, en el Calvario, se cumplió ese día que Jesús, un viernes, fue llevado. Le voy a leer la palabra del Señor en Mateo. Y quisiera que estuviera muy atento a esto que vamos a estar revisando, porque aquí vienen algunas de las 7 palabras que Jesús expresó en la cruz. Voy a dar un detalle de cada una de las palabras para que usted esté atento y vaya siguiendo esta misión. Así dice en el nombre del Señor la crucifixión y muerte de Jesús en Mateo 27, a partir del versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron sobre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo:
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, en este caso es las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que con él estaban, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta es palabra del Señor. Yo quisiera, mientras vamos en este estudio de las 7 palabras, decirle que estas 7 frases no están solamente en uno de los evangelios, están por lo menos en 3 de ellos: Mateo, Marcos y Lucas y Juan. En los 4 evangelios vamos a encontrar al respecto, pero de las 7 frases, cada una de ellas nos enseña una verdad muy especial, muy profunda, muy espiritual. Y quisiera mencionar como un estudio, como una explicación. Hubo 3 de ellas que fueron dirigidas al Padre de parte de Jesús. Las otras 3 fueron dirigidas a los hombres que estaban ahí alrededor de él, pero hubo una de ellas que fue dirigida tanto al Padre como a la gente que estaba ahí alrededor. Entonces quiero referírselas por donde se localizan en cada una de las escrituras, y habiendo hecho un estudio, un análisis de cada una de ellas, le comparto lo que encontramos en la palabra del Señor y lo que Él nos enseña a través de estas palabras de Jesús. Recuerde que Él estaba en la cruz, recuerde la escena, sufrimiento, después de haber sido azotado, escupido, desnudado, puesto la corona de espinas en su cabeza, como lo leímos en Isaías 53, menospreciado y sin atractivo en él para que le deseemos. Así lo hizo Jesús por usted y por mí. Por eso cuando leemos las palabras que él levantó desde la cruz, no es cualquier expresión la que salió de la cruz. De hecho, Jesús refirió algunas de las palabras que él conocía de la Torá o de la Biblia, que había en aquel entonces, como estaba en los rollos escritos, y él las conocía. Y le empiezo a mencionar de las 7 palabras. Aquí está una manera de entender. La primera palabra que Jesús soltó en la cruz es aquella que está en Lucas 23:34, la que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí es una palabra de las que le decía que se dirige hacia el Padre, pero es una petición y es una palabra de perdón hacia los soldados que lo estaban crucificando, pero también a través de ella manifiesta la gracia de Dios para aquellos que estaban llevándolo al madero. Ahora, la segunda palabra es la que él expresa hacia el ladrón que estaba a su derecha, y que le expresa diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa está en Lucas 23:43. Ahí está dirigida a los hombres. Esta es una declaración del Señor Jesús, pero es una declaración de seguridad. Le estaba asegurando: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí, en esta palabra se manifiesta el arrepentimiento y la fe del ladrón salvo.
Él escuchó esa palabra y él se arrepintió. Y la tercera palabra, voy a la tercera palabra. Estoy un poquito rápido porque solamente estoy dando una vista superficial, digamos. Ahorita puedo entrar a los detalles en cada una de ellas, pero usted va entendiendo las expresiones de Jesús desde la cruz. La tercera de ellas es la más tierna, porque es la que dirige hacia su madre. En Juan capítulo 19, 26 al 27, le dice: mujer, he ahí a tu hijo, e hijo, he ahí a tu madre, dirigida a su madre y al discípulo amado. Esta es una instrucción y también es una palabra de cuidado. Por supuesto que Jesús tuvo cuidado y a través de esta palabra manifiesta la compasión de Cristo por los suyos, por sus seres queridos. Cuarta palabra, es como el clímax, es como de ir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la cuarta palabra, es cuando expresa el Señor Jesús en Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra se la dirige al Padre, pero es una pregunta, y es una palabra de abandono que Él siente y ahí manifiesta su angustia a través de esta palabra. La quinta palabra, sed tengo, está en Juan 19, 28. Esta está dirigida a los que están alrededor de él, a los hombres. Es una declaración, es la palabra del cumplimiento de las escrituras, sed tengo. Y también manifiesta el lado humano del Señor Jesús. Voy con la sexta palabra, consumado es, Juan 19:30. Se dirige a Dios y a los presentes. Es una declaración también, pero es una palabra de triunfo, bendito sea Dios. Manifiesta la terminación de la obra que Él empezó, la obra redentora que vino a cumplir en esta tierra para reconciliar a Dios con los hombres, a los hombres con Dios. Consumado es. La última frase, la última palabra de Jesús está en Lucas 23:46, cuando Él expresó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dirigida al Padre es una declaración y es una palabra de entrega que manifiesta la confianza del Señor Jesús en el Padre. Hasta ahí esta sinopsis o este resumen de las 7 palabras del Señor Jesús. Tengo muchas notas aquí y tengo mucho que explicarle. Por eso le pedía que fuera paciente conmigo en esta ocasión y podamos ver que cada una de estas palabras dirigidas, como decía, unas al Padre, otras a la gente alrededor de Él y otras al Padre y a la gente. Y entonces la primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una expresión de bondad, del incomparable amor de Jesús por la humanidad. Los mismos soldados estaban siguiendo instrucciones, de tal manera que Jesús intercede por ellos mientras lo ejecutaban y hacían la ejecución de la sentencia sin conciencia ni siquiera de la verdadera identidad del Señor Jesús. No sabían a quién estaban crucificando, por eso las palabras de Jesús surgen de una motivación de su amor profundo, porque esa es la misión que Jesús vino al mundo. Según Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús había otorgado personalmente el perdón de pecados a muchas personas mientras Él estaba en esta tierra y decía que las veía como ovejas sin pastor. Recuerda ahí la expresión de Lucas 19:10 y de Mateo 9:36 y ahora pide clemencia aún por sus verdugos. Qué terrible, qué santidad la de Jesús, qué paciencia, qué amor, qué sublime su perdón aún para la gente que no le conocía. Dios todavía a través de Jesús sigue diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La humanidad depende del perdón de Jesucristo para ir a la gloria y a la eternidad con Dios. La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dirigida en la hora de su agonía final a uno de los malhechores. Leímos que estaba crucificado en medio de 2 ladrones. Pues el hombre de la cruz en medio, Jesucristo, el hombre de la cruz en medio, está diciéndole allí, en su agonía, a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso. En esa agonía final, al hablar con uno de ellos que también estaba pagando una condena y que reconoció: nosotros sí estamos pagando el mal, pero este es inocente. Ahí el corazón de Jesús fue movido y la nobleza de él, mientras estaba siendo crucificado como un rey en medio de ellos, le dice: vas a ser admitido en mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y entonces la respuesta de Jesús al prometerle y al asegurarle que iba a estar con él, le estaba diciendo, me dirijo hacia ti como mi prójimo. Yo amo al prójimo. Jesús amó al prójimo, nos sigue amando y nos dejó el ejemplo para que nosotros también amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ese ladrón necesitaba la salvación.